¿Lo recuerdas? No era solo una notificación. Era la banda sonora de la primera globalización personal. Era la llamada de un familiar al otro lado del océano, la risa de un amigo en otra ciudad, la voz de un amor a distancia que, por primera vez, no costaba una fortuna por minuto. Skype no era una aplicación, era un verbo. Te skypeo luego. Era un pilar de la cultura digital, tan fundamental como googlear algo, o subir una foto a Facebook. Y entonces, casi sin que nos diéramos cuenta, se desvaneció. No con una explosión, sino con un lento y silencioso apagón, como una vieja bombilla que parpadea hasta morir. Hoy no vamos a hablar de un simple fracaso empresarial. Vamos a realizar la autopsia de un ícono, a investigar la extraña muerte del gigante que nos enseñó a hablar a través de Internet. La historia de Skype es un thriller corporativo con múltiples sospechosos, adquisiciones multimillonarias, egos directivos, una crisis de identidad de manual y, por supuesto, la llegada de nuevos y ágiles asesinos a la escena del crimen digital. En el año 2011, Microsoft pagó $8.500 millones por Skype, su mayor compra hasta la fecha. Menos de una década después, durante la pandemia del 2020, cuando el mundo entero necesitaba desesperadamente una herramienta de videollamada, Skype, el pionero, el rey, se quedó mirando desde la barrera mientras un advenedizo llamado Zoom se comía el pastel entero. Y ahora, su nombre es poco más que un recuerdo nostálgico. ¿Cómo es posible caer tan estrepitosamente desde la cima? ¿Fue mala suerte, mala gestión o una lenta y dolorosa autodestrucción? Abróchate el cinturón, porque vamos a desentrañar los 5 actos de esta tragedia griega digital. Analizaremos las decisiones de marketing que lo elevaron y las que lo condenaron, la psicología del consumidor que ignoraron, y el momento exacto en que Skype dejó de ser Skype para convertirse en un fantasma en su propia máquina. Para entender la caída, primero hay que entender la majestuosidad de su ascenso. A principios de los 2000, hacer una llamada internacional era un lujo. Las compañías telefónicas, gigantes somnolientos como AT&T, te cobraban por minuto como si cada palabra estuviera hecha de oro. Era un modelo de negocio arcaico y depredador, listo para ser demolido. Y aquí es donde entran nuestros protagonistas, Niklas Zennström y Janusz Friis, 2 emprendedores europeos que venían de crear casa, el paraíso e infierno legal del intercambio de archivos. Ellos entendían una tecnología revolucionaria llamada peer-to-peer o P2P. En lugar de pasar por un servidor central caro, la tecnología P2P conectaba a los usuarios directamente entre sí. Se preguntaron, ¿y si aplicamos la misma lógica de descentralización a las llamadas de voz? El resultado fue Skype, lanzado en 2003. Su propuesta de valor era tan simple como demoledora. Llamadas gratis a cualquier parte del mundo, de un ordenador a otro. Esto no era una mejora, era una aniquilación del modelo existente. El costo de adquisición de cliente, CAC, era prácticamente cero, porque su marketing era el producto mismo. Para usar Skype, tenías que convencer a tus amigos y familiares de que lo instalaran. Crecía de forma viral, como un incendio en un pajar. En solo un día, 10.000 personas lo descargaron. En 2 meses, 1 millón. Para 2006, ya tenían 100 millones de usuarios. Se convirtieron en un verbo porque resolvieron un problema universal y doloroso de una manera que parecía magia. Era el sueño de cualquier estratega de marketing. Un producto tan bueno que se vendía solo. Su único ingreso venía de un pequeño porcentaje de usuarios que pagaban para llamar a teléfonos fijos y móviles reales, un servicio llamado Skype Out. Pero la base, la magia, era gratis. Era la promesa de un mundo conectado sin barreras económicas, una utopía digital hecha realidad. Pero como toda utopía, no tardaría en atraer a inversores con bolsillos muy profundos y una comprensión muy superficial de lo que la hacía especial. Y así, llegamos al primer giro extraño de nuestra historia, la compra por parte de eBay en 2005. Sí, has oído bien, eBay. La plataforma para vender tus viejas figuras de acción y porcelana de la abuela. Pagaron $2.600 millones. Una cifra astronómica para la época. La lógica oficial, presentada en elegantes PowerPoints por la entonces CEO Meg Whitman, era que Skype facilitaría la comunicación entre compradores y vendedores para transacciones complejas, como coches o bienes raíces. Imagina Skypear, con un tipo en otra ciudad para que te enseñe los arañazos de un parachoques. Suena lógico en una sala de juntas, ¿verdad? Pero en la práctica fue un completo desastre. Resulta que la gente en eBay no quería hablar entre sí. Parte de la belleza de la plataforma era precisamente su comunicación asíncrona y algo anónima. Nadie quería una videollamada incómoda para negociar el precio de una lámpara usada. La sinergia prometida nunca se materializó.
Fue como si una pizzería comprara una cadena de gimnasios con la idea de que la gente haría sentadillas mientras espera su pepperoni. Simplemente no entendieron la psicología de su propio consumidor. Este fue el primer pecado capital, una adquisición basada en una hipótesis de marketing que nunca se validó con usuarios reales. Además, el choque cultural fue brutal. Skype era una startup europea ágil y algo caótica. eBay era un gigante corporativo estadounidense, lento y burocrático. Los fundadores originales no tardaron en marcharse, cobrando su cheque y dejando su creación en manos de padres adoptivos, que no entendían cómo funcionaba. A pesar de todo, Skype siguió creciendo por pura inercia, pero la semilla de la decadencia ya estaba plantada. Tras el fiasco de eBay, que tuvo que admitir públicamente haber pagado de más y vender la mayor parte de la compañía a un fondo de inversión, llegó el que parecía ser el salvador, Microsoft. En 2011, Steve Ballmer, el enérgico y a menudo gritón CEO de Microsoft, anunció la compra de Skype por $8.500 millones. La visión era grandiosa: integrar Skype en todo. En Xbox para hablar con tus amigos mientras juegas, en Outlook para tus reuniones de trabajo, en los teléfonos con Windows Phone. Skype iba a ser el tejido conectivo de todo el ecosistema de Microsoft. Parecía un movimiento brillante. Microsoft tenía los recursos y la escala para llevar a Skype al siguiente nivel. Pero en lugar de un empujón, le dieron el beso de la muerte. El problema comenzó a nivel técnico. Microsoft decidió abandonar la arquitectura P2P que hacía a Skype tan resiliente y eficiente, para migrarlo todo a sus propios servidores centralizados en la nube. Sobre el papel, tenía sentido para la integración, pero en la práctica, la transición fue un infierno. Las llamadas se caían, la calidad de video empeoró y aparecían errores inexplicables. Mataron la magia técnica que lo hacía funcionar tan bien. Pero el verdadero crimen, el que los usuarios nunca perdonaron, fue lo que le hicieron a la interfaz. En un intento desesperado por parecer joven y moderno, Microsoft sometió a Skype a una serie de rediseños catastróficos. El punto más bajo llegó en 2017, cuando intentaron convertir a Skype en un clon de Snapchat. De repente, la herramienta de comunicación simple y fiable se llenó de highlights, las stories que nadie pidió, emojis gigantes y una interfaz colorida y confusa. Skype estaba sufriendo una crisis de mediana edad corporativa, poniéndose una gorra hacia atrás y tratando de hablar como los jóvenes. Los usuarios, que solo querían hacer una maldita llamada, la odiaron. Las valoraciones en las tiendas de aplicaciones se desplomaron de casi 5 estrellas a 1. Microsoft había cometido el pecado definitivo del marketing. Había dejado de escuchar a sus clientes para empezar a copiar ciegamente a sus competidores, destruyendo su propia identidad en el proceso. Mientras Skype estaba ocupada en su espiral de autodestrucción, el mundo no se detuvo. El ecosistema digital estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Primero, Apple lanzó FaceTime en 2010, una aplicación que venía preinstalada en cada iPhone y que, simplemente, funcionaba con un solo toque. Era la simplicidad personificada. Luego, Facebook compró WhatsApp en 2014 y no tardó en añadirle llamadas de voz y video, aprovechando una base de usuarios de miles de millones. Google atacaba con Hangouts. La competencia era feroz, móvil y centrada en la experiencia de usuario. Y entonces llegó la pandemia de COVID-19 en 2020, de la noche a la mañana. El planeta entero necesitaba una plataforma de videollamadas fiable. Era el momento para el que Skype había nacido. Tenía el nombre, la historia, la infraestructura. Y sin embargo, fracasó espectacularmente. ¿Por qué? Porque un competidor relativamente nuevo llamado Zoom entendió algo que Skype había olvidado: la importancia de eliminar la fricción. Para usar Zoom, no necesitabas una cuenta. Solo tenías que hacer clic en un enlace y ya está. Funcionaba. Soportaba a cientos de personas sin despeinarse. Era estable incluso con conexiones a internet mediocres. Skype, en cambio, seguía siendo un laberinto de cuentas obligatorias, actualizaciones constantes y una interfaz que parecía diseñada por un comité. La pandemia no mató a Skype. Simplemente expuso ante el mundo que ya llevaba años muerto por dentro. Fue como un viejo barco lleno de agujeros que se mantenía a flote en aguas tranquilas. Pero la primera gran tormenta lo hundió para siempre. Y aquí yace la última y más triste pieza del rompecabezas. Para cuando llegó la pandemia, Microsoft ya había abandonado a Skype en silencio. Su nueva niña bonita era Microsoft Teams, su respuesta a Slack, diseñada para el entorno corporativo. Todo el esfuerzo de ingeniería, todo el presupuesto de marketing, toda la atención de los directivos se desvió hacia Teams. Skype se convirtió en un producto heredado, un fantasma en la máquina que mantenían encendido por inercia, pero sin ninguna intención real de innovar. Satya Nadella, el CEO que reemplazó a Ballmer, no mencionaba la palabra Skype
en las conferencias de resultados desde 2017. Para un gigante como Microsoft, un negocio que genera solo unas pocas decenas de millones al año no es un activo, es una distracción, un error de redondeo. Y así, el pionero que conectó al mundo fue relegado a competir por los recursos internos contra el nuevo producto estrella de la compañía. Y perdió. La caída de Skype es, por tanto, una muerte por 1000 cortes. Fue la adquisición sin sentido de eBay, que le hizo perder el rumbo. Fue la arrogancia de Microsoft, que creyó que podía arreglar algo que no estaba roto y terminó por destrozarlo. Fue su incapacidad para adaptarse al mundo móvil y su obsesión por perseguir tendencias en lugar de perfeccionar su esencia. Y finalmente, fue el frío cálculo corporativo que lo dejó morir de inanición mientras alimentaba a su sucesor. Skype no fue derrotado por Zoom. Se derrotó a sí mismo mucho antes. Su historia es una lección brutal para cualquier empresa. Nunca, jamás, pierdas de vista por qué tus clientes te aman en primer lugar. Y sobre todo, nunca subestimes la velocidad con la que tus usuarios te abandonarán si dejas de respetar su tiempo y su paciencia. ¿Cuál es tu último recuerdo de usar Skype? Por cierto, esta obsesión de las grandes empresas por complicar interfaces que antes eran simples y funcionales no es un caso aislado de Skype. Si quieres entender por qué tu aplicación bancaria o tu red social favorita de repente se siente como un laberinto, tienes que ver mi video sobre la extraña muerte de las interfaces de usuario. Te prometo que empezarás a ver el mundo digital con otros ojos. Haz clic aquí y seguimos la conversación.